Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme una vez más. Quien les habla, Carlos de Jesús Lara López, maestro en artes plásticas. En esta ocasión quiero hablarles acerca del arte mesopotámico. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana. Sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y astronomía. Fíjense que la vez pasada, cuando estuvimos hablando del arte prehistórico de la edad de piedra, pues, y llegamos hasta el periodo neolítico, incursionamos un poco en lo que fue la edad de los metales, pues nos dimos cuenta que aquí, cuando comenzó el sedentarismo, ya la humanidad comenzó a tomar lo que había en el medio, acomodándolo a su propia necesidad, ¿sí? Para darle solución a eso. Sin embargo, anteriormente a eso era lo que le parecía que podía servir, era lo que tomaba. Por ejemplo, una piedra en forma de hacha era lo que tomaba. Ahora no, ahora después tomaba en una piedra en el periodo neolítico, cualquier tipo de piedra, y si no tenía la forma de hacha, ellos se la daban y la pulían, porque de eso se trató el periodo neolítico, que era nueva edad de piedra. Luego, con la edad de los metales, ellos de alguna manera ya únicamente no tomaban únicamente lo que eran las piedras, sino que también mezclaban y comenzaron a fundir estos metales y a hacer aleaciones, que en la mayoría de los casos usaron más que herramientas, fueron dándole como que la utilidad para hacer armas. Y en algunos momentos no solamente se trataría de armas, sino de perfeccionar sus herramientas de caza. ¿Sí? Pero acá ya en el periodo mesopotámico, que va de la mano y que no podríamos decir que eso se dio en un lado y eso se dio en el otro, no, todo fue simultáneo, y en algunos sitios donde hubo población por parte de nosotros los seres humanos se dieron estos tipos de desarrollo. Aquí se inició el sedentarismo, el cultivo y la agricultura, la ganadería. Entonces ellos, más allá, de alguna manera ya tenían, prácticamente iban resolviendo necesidades y también iban mirando más allá del mundo que les rodeaba, hacia las estrellas. La religión mesopotámica, cuando hablamos de eso, pues ellos también tenían sus creencias, ¿sí? Y sus rituales. Para ellos los principales dioses mesopotámicos eran Anu, dios del cielo; Enlil, dios del viento; Enki, dios del agua; y Nisuhatzat, dios de la tierra, quienes eran inmortales y eternos. Eh, Hablando de la diapositiva anterior, se podía decir que eran politeístas, creían en varios dioses y cada dios tenía cierta función, ¿sí? Y regresando acá a esta diapositiva, hablando de la arquitectura respecto a los materiales que se utilizaban: madera de palmera, principalmente para las cubiertas, por lo que las habitaciones suelen ser alargadas, cubriéndose con madera longitudinalmente. La piedra se utiliza poco. ¿Ya saben por qué? Porque al principio estaba comentando que fue un terreno más que todo pantanoso y arcilloso, ¿sí? Rico en arena, rico en arcilla, y de alguna manera ellos no tenían la opción de conseguir piedra, por lo menos en la parte central y sur de Mesopotamia. Eh, entonces, como decía, la piedra se utiliza poco, por su escasez se limitarían a pequeños ejemplos. El material más utilizado fue el ladrillo. Comenzaron a darse cuenta que podían hacer con el ladrillo proporciones enormes, ¿sí? Y en vez de estar tratando de buscar una piedra para dar cierto tamaño a la estructura y todo eso, entonces tenían que conseguir muchas piedras. Entonces, con el ladrillo, gracias a que tenían la arcilla, fueron formando de a poquito esos grandes templos y esas grandes construcciones, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasó? Que al ladrillo también le fueron incluyendo cosas como que lo fueron pasando por fuego para darle resistencia, y a la vez también algunos colores incrustaban de alguna manera teselas en forma de cono para dar mayor resistencia al ladrillo. A la vez se decoraba como que agregaban algo de mineral colorido para que el ladrillo saliera de dicho color. Aquí tenemos pues eh, un ejemplo de lo que pudo haber sido el Sigurat, que de alguna manera lo estamos representando como si fuera la antigua Torre de Babel en algún momento. Y aquí una construcción, las puertas de Istar, que de alguna manera la pintura fue más que todo para esta época algo decorativo y no expresivo, ¿sí? Se ligó mucho a la arquitectura para adornar estos templos. La escultura, los materiales utilizados fueron piedra, arcilla, alabastro, algo parecido al, al mármol, pero más blando, más manejable de alguna manera, el bronce, la madera y el marfil. Y también de alguna manera podríamos hablar de la orfebrería, fue algo notable y rica que podemos encontrar ejemplos hechos en oro. Las características son profundidad en la mirada, marcado por muchos ojos, manos grandes, por lo general juntas. El tamaño de la escultura depende del rango del personaje representado. Como lo había dicho anteriormente en una estela que estaba a la mitad de la presentación, ¿sí? Donde se representa por lo menos según el rango, podría decirse que era el rey, y que a veces siempre cuenta una historia, y por lo general es el rey el que tiene más fuerza, el rey más poderoso, el que se enfrenta contra leones, bestias y demás, ¿sí? Y entonces lo que de ahí en adelante la proporción de la figura representada va disminuyendo en tamaño con el fin de darle como más protagonismo a lo que era la realeza, ¿sí? Entonces se habla de un torso que marca mucho los hombros, lo que le da a la escultura una forma triangular. Se incrustan piedras preciosas en los ojos, pronuncian mucho la nariz y las bocas son pequeñas. Las figuras se asientan sobre una base para sostenerla, aunque muchas veces la postura es sedente, sentada. Una forma de distinguir las épocas es si la figura lleva o no barba. Aquí tenemos varias esculturas de esa región, de esa época mesopotámica, y si nos damos cuenta, la agua ha jugado un gran papel, donde de alguna manera significaba poder, ¿sí? Tanto así que hasta mismo eh, animal figurativo no humano, en este caso, pues la representación de este animal figurativo no humano tenía barba, que es la representación de un toro, y a la vez se le añadió otra pata, un toro de 5 patas, sin, que era algo así como lo que podíamos decir asemejaba lo que era el poder, la barba. Hablemos de pintura y relieve. Como lo dije anteriormente, la pintura fue estrictamente decorativa, se utilizó para embellecer la arquitectura, carece de perspectiva y es cromáticamente pobre. Solo prevalecen el blanco, el azul y el rojo. Uso de la técnica de temple puede apreciar en mosaicos decorativos o azulejos. Los temas eran escenas de guerra y de sacrificios rituales con mucho realismo. Se representan figuras geométricas, personas, animales y monstruos. Se emplea en la decoración doméstica, no se representaban las sombras. ¿Qué hay que decir de esto? Bueno, que de alguna manera su, sus conocimientos primarios de las artes, de la pintura, pues no eran tan avanzados, no degradaban el color, siempre eran figuras pintadas de forma plana.
y siempre aludiendo a los ritos, a las guerras, sus representaciones y de alguna manera con la funcionalidad meramente decorativa, nunca nada más allá de expresar algún sentimiento, ¿sí? Aquí tenemos lo que es eh, el estandarte de Uruk, que aunque sea una pintura, también se puede decir que es algo tridimensional, porque no está entera, está como en una tablilla, ¿sí? Y cuenta una historia de izquierda a derecha, ¿sí? Aquí lo tenemos, este estandarte de Gaudí. La obra que ha podido quedar, una de las pocas obras que han podido quedar en cuanto a la pintura de Mesopotamia, del arte mesopotámico. El relieve fueron frecuentes en las plaquetas o estelas narrativas y algunas de estas estelas tienen textos cuneiformes. ¿Qué quiere decir textos cuneiformes? La escritura cuneiforme que inventaron pues eh, el arte mesopotámico, ¿sí? La cultura mesopotámica, basadas en figuras geométricas y líneas. Son obras detallistas y minuciosas, reflejan notable naturalismo, se distingue la separación de los asuntos divinos de los humanos. El rey es plasmado en escenas de guerra, banquetes o caza. Una figura parece siempre erguida, lo que hace destacar su poderío. Como lo dije anteriormente en varias estelas que vimos a lo largo de las presentaciones, que el rey siempre era el que eh, de mayor tamaño en la representación de de cada tablilla, de cada estela. Aquí lo vemos, era el personaje capaz de enfrentar y de alguna manera acabar con las fieras salvajes y monstruos que en algún momento pues esta cultura también creía en esos seres míticos y esos monstruos, ¿no? Bueno chicos, quiero darles las gracias una vez más por su aceptación y de verdad espero que este video les haya gustado. Nos vemos la próxima clase y muchas gracias, de verdad, cuídense mucho.